tal, amigos? Con ustedes otra vez José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo para este domingo 13 de septiembre. Son las 2 de la tarde, hora de Puerto Rico, Isla del Encanto, la gran isla del archipiélago que sigue en la gran búsqueda de reunificación con nuestra madre patria, España, de la que nunca nos debieron haber separado. En continuación con lo que estábamos discutiendo en nuestro informativo anterior, quiero antes que nada contestar las preguntas y comentarios de dos personas que tuvieron la amabilidad de contactarnos dejando sus comentarios y sus inquietudes en la sección de comentarios que está en la parte de abajo de la página. Nos comenta una puertorriqueña, o más bien nos pregunta si hay alguna posibilidad en el futuro cercano de que podamos volver a ser españoles, y si este movimiento dirigido hacia esos fines está firme y ganando más adeptos. Se le envió una contestación a esta dama que tuvo la gentileza de hacernos un comentario y una pregunta, pero también, como dijimos, los vamos a hacer públicos poniéndolos en nuestro informativo del domingo siguiente. Sí hay una posibilidad futura de que volvamos a ser españoles los puertorriqueños, y esa posibilidad podría ser más cercana dependiendo de una serie de situaciones, una serie de condiciones. Empecemos por el hecho de que el movimiento necesita crecer en Puerto Rico, necesita ponerse cada vez más firme, necesita ganar más adeptos, como bien ella menciona. El movimiento de la Asociación de Reunificacionistas de Puerto Rico y España está dándose a conocer a través de este informativo, a través de una serie de vídeos, a través de una serie de presentaciones, y pronto estaremos organizando, mientras nos lo permita y como nos lo permita la pandemia, otras actividades en las redes sociales, entrevistas en las que pueda participar el público, podcasts de sonido, hablando varias personas sobre distintos temas, y también actividades presenciales, siempre y cuando estén bajo los controles de lo que dice el Estado en Puerto Rico con respecto a la pandemia. Pero aparte de esa educación que hace falta y de ese crecimiento del movimiento con miras a la reunificación de Puerto Rico con España, tenemos también la situación del otro lado del Atlántico. En España también tiene que crecer este conocimiento, esta conciencia del deseo de los puertorriqueños de la reunificación, el deseo de españoles que se han manifestado en distintas partes de España, especialmente en sitios como Canarias, que mucho que tenemos en común los canarios con los puertorriqueños, aún en los genes, Cataluña, Andalucía, en esos sectores y en otros sectores más que también se ha podido evidenciar que hay este interés. Pero debe ser una cosa más generalizada, por la sencilla razón de que España, como gobierno, como país, es un aliado de los Estados Unidos. Y España en este momento no puede meterse en lo que se llama la política interna de un Estado soberano, entiéndase los Estados Unidos de América. Puerto Rico es una propiedad de Estados Unidos. Así es que así como así, el gobierno español no podría o no debería estarse metiendo en los asuntos internos de la soberanía de los Estados Unidos. Pero si hubiese un consenso mucho más grande entre puertorriqueños y españoles, entonces ya estaríamos hablando de posibilidades de que los gobiernos pudieran dialogar sobre estas cosas. No olvidemos que Estados Unidos se encuentra en una tremenda crisis con Puerto Rico.
en el sentido de que se le está llenando el bote de agua y ya no encuentran qué hacer con nosotros. Por eso las preguntas del presidente Trump de si se podía vender la isla o si se podía intercambiar o incluso si se podía regalar. Saben ustedes la contestación, moralmente no, pero políticamente y en cuestiones de derechos sí, porque Puerto Rico es un territorio que es propiedad de los Estados Unidos. No se nos tomó en cuenta a los puertorriqueños para hacernos estadounidenses. Espero que esta vez sí se nos tome en cuenta para hacernos independientes o hacernos españoles, aunque españoles nunca hemos dejado de ser. Nos comentó otro caballero con relación a las ideas y las ideologías. Nos decía él, felicitaciones por lo que estamos haciendo y muchos buenos deseos para que sigamos creciendo, pero que nuestro movimiento, el reunificacionismo, no debería limitarse o someterse a ninguna ideología, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni este partido, ni el otro partido. Recordemos que tanto España como Puerto Rico sufren de un mismo mal que los aqueja, y ese mal que las aqueja es la partitocracia. Demasiados partidos, demasiadas opiniones, demasiadas divisiones, demasiado querer ser otra cosa que no se es. Es una crisis que tiene el ser humano en su vida, una crisis de autonegación, de mirarse al espejo y querer ver a otra persona. Dije querer ver a otra persona, porque no se puede ver a nadie que no sea el que está ahí. El espejo y la cámara no mienten. Siempre nos han dicho eso. Así es, el espejo y la cámara no mienten. Cuando uno se mira en el espejo, uno ve quién realmente es con sus propios ojos. ¿Okay? Entonces, por más que uno se arrope con envolturas, por más que uno quiera asimilarse a otra cultura, a otro idioma, a otra manera de pensar y ser, a otra idiosincrasia e identidad, dentro y debajo de todo eso sigue siendo uno quien uno es. Así es que el movimiento de la reunificación de Puerto Rico con España no está aliado, no está sometido a ningún partido político, a ninguna ideología, ni en España, ni en Puerto Rico, ni en los Estados Unidos. De hecho, en nuestro movimiento, en nuestra asociación en Puerto Rico, tenemos personas que creen en la reunificación, que son reunificacionistas, que vienen de todos los distintos trasfondos culturales. Estadistas, estadolibristas, independentistas, anexionistas y aquellos que no están alineados con ningún partido, pero que tienen su propia mentalidad, su propia ideología. Aquí tenemos de todos. Nuestro denominador común es que queremos ver a Puerto Rico nuevamente donde debe estar, con su familia, con su cultura, con su casa, que es España. Es que le damos las gracias a estas dos personas por sus comentarios y sus preguntas, sus inquietudes, y nuevamente les pedimos, no olviden dejarnos sus comentarios y sus preguntas en la sección de comentarios en la parte de abajo de la página. Entonces continuemos con lo que estábamos hablando la semana pasada. Hablábamos de los casos insulares que definió el Tribunal Supremo a principios del siglo XX, en todas aquellas vistas en la Corte, todos aquellos casos desde 1901 hasta 1922, en donde se definió que Puerto Rico no era comparable con Alaska o con Hawái o con ningún otro territorio. El punto principal es que cuando los estadounidenses llegan a Puerto Rico, invaden Puerto Rico, se encuentran que este es el territorio más poblado de todos los que tienen. Como le escucharon, esta isla de Puerto Rico era ya en aquel entonces, principios del siglo XX, el territorio más poblado que tenía Estados Unidos como propiedad. Cuando uno de los presidentes, Hoover,
presidente Hoover estuvo en Puerto Rico y de esto hay fotos. Los mismos periódicos de aquí y de Estados Unidos comentaban que este era el territorio más poblado de todos los territorios no incorporados que tenía Estados Unidos. Estados Unidos, como dijimos, se las da de ser el país paladín de la justicia, de la democracia, de la libertad. Y por tal motivo, aunque tiene 14 territorios no incorporados, de los cuales Puerto Rico forma parte, no los puede llamar territorios, los llama territorios incorporados, palabra inventada por ellos, para no llamarnos colonias, que es lo que en realidad son. Puerto Rico es una colonia igual que el resto de los territorios no incorporados. Estados Unidos no quiere y no debe llamar a sus territorios incorporados colonias por la sencilla razón de que entonces estaríamos hablando de Estados Unidos como una nación imperialista. Y Estados Unidos no quiere dar esa imagen al mundo. No le conviene dar esa imagen al mundo. Pero esa es la gran realidad. Estados Unidos es un imperio moderno porque tiene colonias, como lo fueron otros imperios en la historia de la humanidad. El Imperio Romano, el Imperio Británico, que tenía colonias por todas partes del mundo, el Imperio Español, en su momento, que se le llegó a llamar así también. Y para evitar entonces que se le tratase como un país imperialista y no como un país que defiende y promueve la libertad y la autodeterminación de los pueblos, entonces el Tribunal Supremo y el Congreso se inventan esto de los casos insulares y definen y deciden y determinan llamarlos territorios no incorporados. Para poder ser Estado un territorio no incorporado, primero debe pasar a la fase de territorio incorporado, que es lo que está persiguiendo el Partido Nuevo Progresista con esto del plebiscito, estadidad sí o no, el 3 de noviembre. Dos cosas principales. Número uno, lograr que los PNPs vayan a votar, porque en las elecciones del 2016 la participación de los correligionarios del PNP fue bastante bajita. Y para obligarlos a que vayan a las urnas y participen en las elecciones generales del 3 de noviembre y buscando mantenerse en el poder, metieron esto del plebiscito. A pesar de que desde Estados Unidos, los federales, el Departamento de Justicia dijo: no les doy el dinero de los 2.5 millones, porque eso no es para lo que ese dinero estaba destinado. No era para hacer un plebiscito, era para tener una campaña educativa con todas las opciones, y eso incluye el Estado Libre Asociado. Pero como lo que quieren es eso, tener este plebiscito para obligar a la gente a ir a votar, y a votar por su partido y mantenerse en el poder, pues esto es una táctica, un ardid que están usando para esto. Y segundo, porque la razón de mantenerse en el poder y de seguir existiendo del Partido Nuevo Progresista es la estadidad. Es la estadidad, una estadidad que ellos son los primeros que saben que no se puede conseguir, que no se puede lograr. No se puede lograr. Pero siguen diciéndolo por la sencilla razón de que si dejaran de hablar de la estadidad, entonces no podrían existir como partido, porque el Partido Nuevo Progresista desde sus comienzos siempre ha tratado de impulsar la estadidad. Y para eso se nos habla de una serie de mitos y de mentiras, como esto de los casos insulares, que no es otra cosa que una pantomima, un engaño, un disimulo, una justificación de parte del imperio estadounidense para poder tener sus colonias y que nadie las llame colonias. Pues aparte de eso también se nos habla, y esto lo hacen muchos líderes políticos en Puerto Rico, engañando a la gente con el grandísimo mito, con la inmensa leyenda de lo provechoso que es para Puerto Rico tener una relación con los Estados Unidos, y el cuento de las ventajas de dicha asociación, que no es otra cosa que un mito. Bajo la protección de los Estados Unidos de América, Puerto Rico es un foco de trasiego de drogas y también
también un caldo bien cocido de corrupción gubernamental. Si en Puerto Rico se hubiera utilizado la cantidad de millones de dólares que en 122 años los estadounidenses han mandado para acá, aquí no habría problemas con la electricidad, aquí no había problemas con el agua potable, aquí no había problemas con un montón de cosas que tenemos problemas. Entonces, ¿por qué razón tenemos una infraestructura que se está cayendo a pedazos? Porque aquí la infraestructura se rompe un brazo y le ponen una curita para remediar la fractura. O sea, ese tipo de cosas, por favor. ¿Por qué entonces hacen eso? ¿A dónde va a parar tanto dinero? A donde siempre ha parado, a los bolsillos de los políticos corruptos, a los tumbes, a los robos, como estos que han ocurrido o que trataron de hacer durante la pandemia. Se canta a la Comisión Estatal de Elecciones de que no ha podido hacer las cosas que tenía que hacer porque le faltan fondos, que necesitaban dinero. Y viene la presidenta ejecutiva o la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal y dice: no, el problema de ustedes no es financiero, es administrativo. Dinero tienen. Y no solo publica eso en los periódicos, sino que publica las cifras, los números de lo que se le ha dado a la Comisión Estatal de Elecciones, que son en millones, y que se les dijo hace 3 años lo que tenían que hacer y han pasado 3 años y no lo han hecho. Ese es gran parte del problema que tenemos en Puerto Rico. Se roban el dinero por un lado, no hacen lo que tenían que hacer por el otro y gastan muchísima saliva y energía hablando y haciendo promesas vacías que lamentablemente gran parte de nuestro pueblo que está ciego sigue. Y por eso se alterna un partido con el otro, los dos partidos principales por 50 años, viene uno, viene el otro, como decíamos en los juegos de niños, un ratito tú, un ratito yo, pero dábamos vueltas en un círculo vicioso y las cosas seguían sin resolverse. Y por supuesto, ¿quién es el que sufre? El pueblo, el más vulnerable. El pueblo que vota por estos individuos e individuas y los pone en el poder, pero que a la hora de la verdad, pues no hacen nada. Se cansa la gente, vienen las próximas elecciones, se ponía al partido contrario, que empezó a hacer promesas, y volvemos a lo mismo. 4 años más que no se hace nada. Algunas de estas promesas son una verdadera desfachatez y falta de respeto al pueblo. Como los otros días que dice la comisionada residente en Washington, doña Jennifer González, que el señor Brown venía para acá, el almirante Brown, porque la Casa Blanca estaba preparando a Puerto Rico para la estadidad. Embuste número 1. La Casa Blanca no puede preparar a Puerto Rico para la estadidad, eso es cosa del Congreso. La Casa Blanca no le puede dar ni la estadidad, ni la independencia, ni nada a Puerto Rico. Eso es cosa del Congreso. Y número 2, el almirante Brown vino para acá porque iban a revisar, que fue lo que hicieron, cómo estaba la industria de la manufactura, porque Estados Unidos está pensando regresar la industria de farmacología, es decir, las farmacias, la producción de medicamentos aquí a Puerto Rico. Y para la confusión y la humillación de doña Jennifer González, el mismo almirante Brown dijo: no, yo no vine para eso, yo vine para hacer esta otra cosa. Yo no vine aquí a preparar a Puerto Rico de parte de la Casa Blanca para la estadidad. O sea, es que la desfachatez con estas mentiras, con estos embustes es increíble. Y por eso es que tenemos que hacer estos programas, porque el pueblo tiene verdaderamente que despertar. Empezar a escuchar a estas personas de frente y en serio y analizar las cosas que dicen. Esta semana un canal local de aquí de Puerto Rico ha estado entrevistando a los candidatos a la gobernación y el señor Pedro Pierluisi, el secretario Pedro Pierluisi, o mejor debo decir, antiguo secretario de Estado, Pedro Pierluisi y comisionado residente en Washington y ahora candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, se atreve a proferir las palabras diciendo
que para solucionar los problemas de corriente eléctrica, la infraestructura de la corriente eléctrica y la falta de luz que tiene gente y cómo la luz se va y los apagones y cómo el agua se va y tenemos tantas averías y tantos problemas, es que tenemos que tener una mejor relación con los Estados Unidos. ¿Qué quieren decir esas palabras? Que de acuerdo con el señor Pierluisi, a menos de que nos den la estadidad, esos problemas no se van a poder resolver. ¡Qué irresponsabilidad más grande! En una casa de familia, para ponerlo en un ejemplo más cercano a nosotros, en una casa de familia, en un hogar donde está el papá, la mamá y unos hijos, y el único que trabaja es el papá, el único que provee es el papá no puede, moralmente hablando, responsablemente hablando, no puede decir, no, es que lo que pasa es que tal y tal y tal cosa que no tiene nada que ver con su trabajo, ni con el dinero que se gana, ni con sus responsabilidades, es lo que no me permite a mí resolver los problemas que tenemos en esa casa. Eso sería absurdo. Cualquiera que oye eso dice, válgame por Dios. Pues eso es lo que está pasando en Puerto Rico, con los políticos que están en el puesto y con los políticos que están tratando de conseguir los puestos y con los políticos que están tratando de mantenerse en el puesto. ¿Qué los mueve? El dinero, mis hermanos, el dinero. El dinero. Mucha promesa vacía, no hacer nada o hacer un poquito para que no digan que no hago nada, pero sigo cobrando. El montón de gente que tenemos en Puerto Rico que lleva meses sin poder ganarse un centavo por la pandemia, por los terremotos, por los huracanes, por los encierros. De esos no se preocupan. Por eso no pierden el sueño ni el apetito. Una isla tropical en la que siguen llegando ondas y lluvias e inundaciones, y como las cosas están en tan mal estado, pues se siguen cayendo a pedazos. Hasta que los problemas no se enfrenten y se resuelvan eficazmente, no vamos para ninguna parte. Y todo esto de dinero, viniendo de Estados Unidos, sí, el dinero ayuda, esas asignaciones para eso son. Pero ¿a dónde llega el dinero que los problemas siguen sin resolverse? Esa es la gran pregunta. Hay quien incluso se atrevió a decir que nosotros los puertorriqueños no teníamos la vivencia de pobreza y de condiciones terribles que había en otros países del Caribe. Hay islas asociadas a naciones europeas como Francia, Inglaterra y Holanda, que están localizadas al este de nuestra isla de Puerto Rico, de nuestro archipiélago. Y en esas islas el ingreso per cápita es superior al que tenemos en Puerto Rico. La relación con los Estados Unidos de América y Puerto Rico no es en nada del todo ventajosa para los puertorriqueños. Este cuento es un mito. Este cuento es un mito. Y esta relación, uno de los grandes problemas que tiene, es una relación tipo político-racial. Los periódicos de principios de siglo en los Estados Unidos presentaban al tío Sam en un salón de clases, con niños blancos en la parte de atrás, y unos negritos, sentados en un sofá al frente, que el tío Sam les estaba enseñando a ser civilizados, a ser seres humanos, a ser estadounidenses. Si ustedes miran bien esos dibujos, van a notar que los negritos tienen escrito sobre la ropa las palabras Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Así era como nos veían, y así es como nos ven todavía. Por años hubo en ciudades en los Estados Unidos letreros que decían "All Puerto Ricans are niggers", todos los puertorriqueños son negros. Había letreros que decían en inglés, restaurantes no se admiten perros, negros o puertorriqueños en restaurantes. Estados Unidos es una nación racista, con un serio problema racial. Y ese problema racial
se extiende hasta la isla de Puerto Rico. Díganme ustedes si fácilmente va a querer Estados Unidos hacer estado a una isla archipiélago con 2.5 millones de personas y como 5 o 7 millones más que ya viven en Estados Unidos, hacerlos estado, unas personas que en su mayoría no son de la raza blanca, son mestizos, tienen una cultura diferente, no son anglosajones, hablan un idioma diferente, el español, que no hablan el inglés, porque, hermanos míos, vamos a ser honestos, más de la mitad de la población de Puerto Rico no habla el inglés bien. Pueden decir cualquier cosa, pero hablar el inglés bien, de manera tal que se nos viera en la famosa igualdad con los gringos, hablar el idioma de manera tal que pudiéramos conseguir buenos trabajos, eso no ocurre. Por eso tenemos que superar el asunto de la creencia y las ideologías. Las ideas son positivas, las ideologías no lo son. Las ideas son conceptos mentales que se pueden traducir en realidades. Yo tengo una idea de cómo preparar esta comida y voy y la preparo. Yo tengo una idea de cómo voy a solucionar este problema. Busco los recursos, me asesoro si lo necesito y voy y resuelvo el problema. Una ideología, por el otro lado, es un sistema, un método de creencias en sí mismas cerrado. Ideología era el partido nazi. Y miren todo el horror que hizo. Ideología es el comunismo. Y todavía está haciendo cosas malas por ahí. Y está tratando de comerle la mente a nuestra juventud porque desconocen la historia, desconocen qué pasó en Rusia, en España, en tantos otros sitios bajo el comunismo. ¿Qué es lo que es en realidad el comunismo? Lo desconocen y le hacen una propaganda engañosa poniéndole las cosas muy buenas, dizque igualdad para todos. No hay que ser comunista para tener igualdad para todos. Hay que tener igualdad para todos. Idea en contra de ideología. El imperialismo, sea comunista, sea yanqui, sea de donde sea, también es una ideología. No es una idea, es una ideología. Todas estas cosas, como he dicho antes, han creado una tremenda crisis de identidad entre los puertorriqueños. Y es por eso que ahora quiero terminar con la famosa pregunta que quiero ponerles para su consideración y que les pido sus comentarios y sus preguntas, por favor. La pregunta en sí va de esta forma: reintegrarnos con España. ¿Qué pasará con nuestra puertorriqueñidad, con nuestra identidad puertorriqueña? La misma que en este momento está totalmente errática y confusa. Porque hay algunos que creen, y está bien, nadie los insulta si creen eso, necesitan algo de información. Hay algunos que creen que reintegrarnos con España es convertirnos en españoles peninsulares y negar nuestra realidad. Mire, eso es lo mismo que querer ser Estado con los Estados Unidos. Dejar nuestra realidad cultural, nuestra puertorriqueñidad, para convertirnos en anglosajones, cosa que nunca hemos sido, no somos ni lo seremos jamás. Permítanme explicar un poco lo que tengo aquí. Reintegrarnos con España, ¿qué pasará con nuestra puertorriqueñidad? Ser puertorriqueños no es contrario a ser español. De hecho, somos puertorriqueños porque somos españoles. A manera de ejemplo, en la península ibérica, nuestros hermanos catalanes, vascos y gallegos, y los valencianos también, entre otros, tienen una fuerte identidad cultural individual y hasta sus propias lenguas que los distinguen como pueblos únicos en el mundo. Aún teniendo algunos sectores, entre ellos, esas poblaciones que creen en su emancipación, en su independencia, nunca ninguna de estas personas ha dejado de ser españoles y la nación española
así los acepta como iguales a catalanes, gallegos, valencianos, vascos. Esto, sin embargo, no puede ocurrir entre Puerto Rico y los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos todos los estados deben ser iguales. Es por eso que cuando hablaban del estado jíbaro, allá en los tiempos del gobernador Carlos Romero Barceló, tal cosa no puede existir. La igualdad de la que hablan los estadistas, esa igualdad de la que hablan los estadistas significa en realidad renunciar al idioma y la cultura, renunciar a la puertorriqueñidad. Ahí sí sería renunciar a la puertorriqueñidad, no la reunificación. Los españoles hablan español igual que nosotros. Nuestra cultura es muy parecida a la de los españoles, pero no se asemeja en nada, ni el idioma ni la cultura, con los gringos.